quizás eh, vienen con un tono quizás, ¿cómo decirlo? No tan técnico, si se quiere, como en las clases anteriores, pero sí temáticas directamente relacionadas con la montaña, ¿no? La clase pasada estuvimos metiéndonos en lo que es la arqueología de montaña, ¿no? Las culturas andinas y su relación con la montaña. Y hoy nos vamos a meter directamente en esa arqueología, en esos objetos, en eso con lo que los arqueólogos nos encontramos en la montaña, pero sobre todo a mí me interesaría que lo miremos desde una perspectiva presente, es decir, está bien, eso que nosotros nos encontramos ahí, que nosotros vemos ahí, esos muros, esas cosas, fueron hechas hace mucho tiempo atrás, eso está claro, nos dan información sobre una época pasada, pero también existen en el día de hoy, ¿no? Existen en el presente, no lo encontramos hoy o lo vemos en un museo hoy. Entonces, eso también tiene un significado hoy, también nos habla del presente, ¿no? No quedó ahí estancado en el pasado. Si les parece, como para arrancar, podemos eh, revisar o repasar apenitas un poco de lo que vimos la semana pasada, ya que también terminamos medio rápido al medio de las corridas, después tuvo la charla de Ezequiel y, y también no hubo tanto tiempo para comentarios, así que si quieren podemos ir retomando el hilo de la semana pasada por acá para ir metiéndonos en lo de patrimonio. Y aprovecho para consultarles, ¿algún comentario de la charla de Ezequiel o algo que quieran traer, algo que les haya quedado picando después de la charla de compañero? No, a mí ahora que preguntás, lo que me viene a la memoria es la imprevisión logística total. O sea, es raro, me llamó la atención, bueno, él fue totalmente sincero, más vale, pero no, como que no planificaron nada, planificaron solamente ir adelante, el objetivo técnico, profesional, y, y allá fueron. Por supuesto que aprendieron y no pasó a mayores, pero les podía haber costado algo más. Entonces, entre la riqueza de todo lo que dijo, porque muchas cosas, mucho, todo es rescatable, y está ese aprendizaje, ¿no? Que hay que planificar con criterio. Bueno, para eso estamos todos reunidos en este curso, ¿no? Eh, el equipamiento, el aprovisionamiento, los ascensos, cuánto por día, cómo se ataca este objetivo, el otro, en fin, la alimentación, previsión de problemas de salud. Uf, bueno, fue un buen muestrario, eso me llama la atención mucho. Sí, sí, tal cual. Fue un buen ejemplo, primera persona de lo que no hay que hacer, ¿no? Creo que Claro. eso nos quedó a todos Y, muy... y eh, lo otro, el inglés. ¿Qué papel jugaba el inglés? ¿Era un tipo que conocía de campañas de campo o de ascenso montañístico o se dejó llevar por la oleada argentina? Porque creo que era el arqueólogo también, y me parece que trabajaba con ese tipo de investigación, si mal no recuerdo. sí, qué Sí, bueno. sí, tal cual, tal cual. Eso es muy, muy interesante. Bueno, a ver, porque como vimos viendo en el curso, ¿no? O sea, todo lo que implica la planificación de una expedición de campaña, ¿no? Que Sí, no es nada menor y tiene un montón de detalles bueno, se fueron desglosando en estas clases. Y a eso, si le sumamos, digamos, el trabajo específico que determinado grupo científico, en este caso arqueológico, quería hacer en la montaña, eso ya implica otra, un plus, ¿no? Implica mm, otro equipo técnico, un montón de cosas, ¿no? sí, Como comentaba Ezequiel, baldes, metros, instrumentos para excavar, el tamiz, para tamizar el sedimento que uno va excavando. Entonces, ya es una logística muchísimo más grande. Y encima,
con esta, ¿cómo llamarlo? Desidio, dejadez, ¿no? Inconsciencia. Es impresionante, la verdad. Bueno, yo, digamos, lo conozco a Ezequiel porque estábamos en la misma universidad, lo conozco a través del equipo de fútbol de la universidad, pero al ser los dos arqueólogos interesados en las mismas temáticas, somos muy cercanos desde ese momento. Y yo, con ese mismo equipo de investigación, hice una prospección en altura. No me acuerdo, fue hace tanto tiempo que no me acuerdo si planeábamos excavar, me parece que no, pero fue también a Nevado de Cachi con intención de hacer cumbre en el Meléndez, pero por otro sector Mm, que queríamos prospectar, que queríamos ver unas estructuras que se habían visto por ahí. Y eso habrá sido un año después que fue él. Y a nosotros en ese momento nos armamos mejor, tampoco tanto mejor, pero nos armamos mejor. Y llegamos, nos costó la subida porque nos llovió en el medio. Habrá sido creo que no sé si no fue en febrero que hicimos ese intento. Y, y cuando llegamos hicimos un campamento a 5.000 metros, y nos nevó 2 días seguidos y bajamos. Así de mm, simple, no tomamos riesgos. Eh, Incluso para mí era la primera expedición así, y yo también, de joven y consciente, decía, pero llegamos hasta acá, estamos acá, quizás si aguantamos un poquito más, podemos ver si mejora el clima para mañana. Pero nada, eso era mi opinión para adentro, no, yo tampoco era muy chico y no, tampoco mi opinión cortaba ni pinchaba tanto. Digamos, los directores de ese momento dijeron, no, no, se baja, se baja. Bueno, en otro momento se hará. Y en otro momento lo habrán hecho. Pero bueno, quizás para mostrar cómo se aprende del error, ¿no? claro, Incluso Ricardo también en alguna de las clases comentaba experiencias propias de, de decir, no fue la manera correcta este intento, lo hago, digamos, tomando otros recaudos la siguiente, no pasa nada. mm, muy bien. Uy, bueno, entonces, eh, retomando un poco lo que decíamos la clase pasada, la montaña, digamos, nosotros no fuimos los primeros en tratar de subirla, nosotros no fuimos los primeros en admirarla, ¿no? Esto viene de años atrás, y bueno, la arqueología quizás es la ciencia que se encarga de analizar esto, ¿no? De interpretar el porqué o qué estas poblaciones, qué tipo de- cómo fue para ellos el habitar la montaña, ¿no? Entonces, nosotros todos casi prácticamente en todos los cerros que están en los Andes, digamos, al menos en lo que es eh, la zona desde, digamos, podemos generalizar un poco desde Perú hacia lo que es el noroeste argentino y también hasta la zona de Cuyo, hay una inmensidad de sitios arqueológicos de montaña, o como podríamos denominar, localidades arqueológicas de altura, porque no es que es un solo sitio, ¿no? Cuando piensa uno en un sitio, dice, bueno, es estas 5 estructuras. Bueno, no. Eh, Se trata de un montón de estructuras, infraestructura asociada al cerro, ¿no? Entonces, no solo es el santuario que está en la cima, sino también las estaciones de refugio, que se acuerdan que llamábamos tambos la semana pasada, que están en la ruta, eh, los mismos caminos, ¿no? Mismo algunos recintos, algunas estructuras en diferentes etapas del ascenso, estructuras más para habitación temporaria o más para acumulación, o para almacenamiento quizás, ¿no? Bien, por ejemplo, el caso, bueno, emblemático que ya hemos mencionado un par de veces del volcán Liliaco en la provincia de Salta, que como verán aquí, tiene no solo diferentes tramos de camino inca, sino también diferentes sitios arqueológicos ubicados a diferentes alturas, ¿no? Esto me parece que un poco lo comentábamos la semana pasada. O sea, los llamados sitios arqueológicos de altura eh, se encuentran, o sea, en gran cantidad de cerros de los Andes, de la zona altoandina, de la zona puneña. Digamos, la mayoría
tienen evidencia arqueológica, ¿no? La mayoría fueron habitados en su momento. Y en este sentido, digamos, yo creo que hoy por hoy no deben existir, digo, no deben, porque no soy, no tengo la certeza, pero no, todo lo que hay se debe conocer, ¿no? Todos los cerros que tienen algún tipo de evidencia arqueológica se sabe que la tienen, ¿no? Quizás en expediciones de hace 100 años atrás, algún montañista la primera vez que fue registró, hay un muro arriba, ¿no? Y a partir de eso se empezó a conocer. Muchísimos están guapeados. Esto es, alguien trató de llevarse el material, sobre todo las momias, ¿no? Bueno, ¿no? La mayoría están desde Cusco hacia el sur, en la zona de Arequipa, en Perú, en la zona del noroeste argentino, en la zona del norte de Chile, ¿no? Ubicados en montañas o zonas muy altas, donde hay pocos asentamientos humanos, hay baja densidad de población, ¿no? En estas zonas. Eh, pero bueno, esto igual nos vamos a meter durante la clase de hoy en esto de que, ok, está bien, quizás no hay una casa en la base, ¿no? Del Cerro Yuyayaco, pero sí se accede de cierta zona, ¿no? Eh, sí hay, hay poblados cercanos, ¿no? Que tienen de fondo de pantalla los cerros, ¿no? Que están directamente asociados simbólicamente, geográficamente y simbólicamente asociados a los cerros, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en pensar qué significan estos cerros para las poblaciones locales, ¿no? Bien, bueno, esto lo voy a pasar medio rápido, si no les molesta. Son ejemplos de complejos arqueológicos de altura en diferentes cerros, sobre todo del noroeste argentino, sobre todo en las provincias de Jujuy y Salta. Yo después, como decía Ricardo, esto se los dejamos colgados ahí en el Drive, entonces pueden revisar. Incluso también en el Drive está la bibliografía y hay algunos eh, textos que mencionan un poco, de que describen un poco estos sitios. No sé, por ejemplo, si están pensando en hacer algún ascenso y les da curiosidad, pueden ir a revisar ahí para ir más en tema, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el Nevado de Chani, en el límite entre Jujuy y Salta, que habría sido un centro de peregrinaje. Tenemos evidencia de terrazas y muros de contención. Hay cerámica inca, hay restos óseos de camelio, hay madera y hay carbón. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les comentaba, para la arqueología, uno de los temas eh, digamos, a tener en cuenta es la conservación, ¿no? De estos restos materiales. Entre ellos, los huesos, la madera y carbón, quizás son los más difíciles de conservar. Y al tener en la altura, ¿no? Y en las montañas ciertas condiciones de temperatura, de oxígeno, eh, hacen que la conservación sea mejor, no sea más posible encontrar, por ejemplo, restos de madera, ¿no? Bueno, acá tenemos otros ejemplos: Volcán Granada en Jujuy, el Cerro Macón en Salta. Como para mencionar dos cositas que veníamos diciendo, por ejemplo, en el Volcán Granada tenemos indicios de reutilización subactual, o sea, digamos, uso actual podemos llamarlo, ¿no? O sea, subactual quiere decir que no lo hicimos hoy y ayer, digamos, puede ser antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Tenemos fragmentos de vidrio, hojas de coca, restos de latas de conserva, es decir, no se hizo en tiempos prehispánicos, ¿no? Eh, en el Cerro Macón tenemos indicios de huaqueo en la plataforma, hojas de coca y cigarrillos, ¿no? Un ritual que se habría hecho recientemente, ¿no? Eh, y hay referencias de administras acerca de textiles, ¿no? También otro tipo de material de muy difícil conservación, textiles. Yo en mi vida vi un textil arqueológico. O sea, sí los vi, pero en museos. Nunca los vi en excavación, nunca los vi en campo, ¿no? Esto que les comentaba de los huaqueos que son tan comunes en la arqueología y en la montaña específicamente. Bueno, algunos ejemplos más. Eh, el Cerro Morado, interesante esto de que hay apachetas subactuales. Las apachetas son estas.
estructuras de acumulaciones de piedras, también con múltiples significados simbólicos, eh, con referencias de gente, digamos, que contribuye a la, digamos, a la formación de estas zapachetas eh, como marcadores de caminos, como marcadores de lugares en el cerro, y son eh, rasgos que se han hecho durante mucho tiempo, no es que es un único evento de construcción, ¿no? Eso seguramente que ustedes que han caminado muchas montañas se han encontrado con cantidad de zapachetas. Después tenemos el Nebo de la Cay, que Ricardo lo ha mencionado también, que tiene estructuras en la cumbre, que tiene estructuras en las cercanías, en las laderas. El Cerro Sixilera en Jujuy, también interesante por esto de las peregrinaciones actuales, ¿no?, que se hacen al cerro. O sea, estas ceremonias quizás no son las mismas exactamente que hace 500, 600, 700 años, pero sí, evidentemente hay una continuidad, ¿no?, en cómo se usa el cerro. Sí hay una práctica ancestral, podemos decir, de, que se realiza ahí, ¿no? El Queuar, en la provincia de Salta, fíjense, acá como se ve en esta imagen, no sé si llegan a ver, eh, como dos grandes estructuras y acá tenemos un muro, acá tenemos otro muro, una especie de rampa de acceso, ¿no? Interesante. Otros ejemplos, Nevado de Chucha en Salta, el volcán Beltrán en Catamarca, bueno. Bueno, también es interesante mencionar el caso de la Concagua, que también tiene evidencia arqueológica en la cumbre. Perdón, en la cumbre no, a 5.000 metros, no es la cumbre de la Concagua, sino que es una plataforma un poco más, en una altura menor. Eh, Hay una momia que fue exhumada en 1975. También hay presencia de textiles, de oro, de cerámica, ¿no?, de filiación inca. Fíjense en la foto de la derecha arriba, las sandalias. O sea, eso a mí me parece fascinante bueno, primero del mundo inca eh, por cierto desarrollo, digamos, tecnológico, del mundo andino en general, y por el tema de la conservación. O sea, que son unas sandalias en un estado de conservación muy, muy bueno, digamos. Y eso es lo que sucede en la montaña, ¿no? Muchas de las momias estaban envueltas en lo que se conoce como fardo funerario, ¿no? Ciertos eh, envueltas en ponchos o en telas. Y como para mencionar algunos aspectos generales que menciona la autora Constanza Ceruti, que fue una de las que hicieron las expediciones al Yurayaco eh, para la excavación de las famosas momias. Eh, Dice que hay algunos cerros que presentan santuarios de altura con estaciones de refugio, con campamentos base, con una importante inversión de recursos. Y en la cumbre tiene una plataforma. Las plataformas en las cumbres dan la pauta de que las ceremonias que se habrían realizado ahí habrían estado destinadas a un cierto público, ¿no? A un cierto público que habría peregrinado con estas expediciones, con estas en esta caminata hacia la cumbre, ¿no?, y había presenciado esa, eh, esa ceremonia allí realizada, ¿no? Después, en montañas de menor altitud, sí, también hay plataforma en la cumbre, también está esta posible evidencia de exhibición ante un público que asistía a estas ceremonias, pero no hay instalaciones de logística en base y ladera, ¿no? Quizás esto se relacione con la altura, con la dificultad o la menor dificultad para el ascenso, ¿no? Quizás hay algunos que se podían llegar a hacer en el día. Bueno, diferentes hipótesis que se manejan, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos quizás más relevantes, quizás más emblemáticos
de la arqueología de montaña es el hallazgo de los niños del Yuyayaco en Salta, a más de 6.700 metros de altura sobre el nivel del mar, eh, que me imagino que, bueno, creo que todos los que estamos en esta conferencia virtual, me parece que quizás hasta los vimos, o quizás, pero al menos sabemos de qué se trata, ¿no? Eh, por las dudas, hacemos un breve repaso. O sea, ¿te acuerdan que la clase pasada nosotros hablamos de este ritual inca de la capacocha, ¿no? El sacrificio de altura, en altura de niños que tenían ciertos aspectos políticos relacionados con eh, las alianzas entre el Inca y las poblaciones locales, eh, y ciertos aspectos rituales con la adoración de los cerros, de los apus, ¿no? El convertir este cerro en una huaca, en una entidad simbólica muy fuerte dentro del paisaje, en una entidad, digamos, en consolidar su importancia como eh, referencia al poblado, como fundador del poblado, ¿no? Bueno, lo que sucedió en la cima del Yuyayaco habría sido también parte de un ritual de estas características, ¿no? Una capacocha. Se da el hallazgo de tres infantes, ¿no? Una niña de 14 años, creo, no me acuerdo las edades exactamente, y después otra niña de 8, 7 y un niño de 5 o 6, por ahí, más o menos aproximadamente, ¿no? Pero por ahí viene la mano. Bueno, hallados en la cima de la plataforma construida en la cima, a 6.700 metros, del Cerro Yaco, y acompañados por una serie de ajuar funerario de características tecnológicas sobresalientes, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Estatuillas realizadas en oro, por ejemplo, de los mismos niños, como reproducciones de los mismos niños, con similares tapados, con similares tocados de plumas. Bueno, nuevamente, digno de resaltar es la conservación, o sea, estas figurinas con sus pequeños tejidos, es espectacular. Fíjense acá en la imagen de abajo a la derecha también vemos las sandalias, ¿no? Cerámica. Luego tenemos estas pequeñas estatuillas de llamas, ¿no? De camélidos, realizadas en oro, realizadas en plata y realizadas en espondilus. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del espondilus, ¿no? Esta concha marina tan valiosa para los incas, ¿no? Bueno, las fotos de las momias se las dejo a ustedes para buscar en Google. Yo siempre digo que, a ver, yo no soy inocente respecto del morbo, creo que nadie lo es, pero no, me parece un poco mucho poner acá la imagen fuerte en la pantalla, eh, porque bueno, también volviendo al tema de la conservación, es un cuerpo humano que prácticamente parece dormido, ¿no? O sea, sobre todo la que es la mayor, la que le llaman la doncella, ¿no? Es una persona que está como con los ojos cerrados, ¿no? Sentada. Es impresionante lo que es, no sé, la textura del pelo, tiene como todo el pelo con trenzas, con trencitas, es impresionante. Yo me acuerdo no sé, la piel, los pliegues de la piel del codo, de impresionarme mucho cuando la vi, ¿no? No sé si ustedes conocen el museo, están hoy en día en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de la provincia de Salta, que es impresionante, digamos, quien tiene la posibilidad de viajar hacia allá, recomiendo muchísimo. Yo, bueno, como yo hice mi trabajo de campo en Salta muchos años, digamos, siempre que iba me daba una vuelta a mirar, porque aparte las exponen, o en su momento las exponían cada 3 meses, van alternando cuál es la momia en exhibición, ¿no? Entonces va cambiando. Como les contaba, la doncella, esta chica de 14 años, es la que mejor se ve y la mejor conservada, ¿no? Y bueno, y esto me da un poco el pie para pensar en tema del patrimonio, ¿no? O sea, de cómo estos hallazgos arqueológicos los tenemos en el presente y nos invitan a reflexionar
a pensar en esto del patrimonio, en esto de las cosas que están ahí en la montaña y en qué es la montaña, y qué era la montaña para las poblaciones que vivieron hace 600, 700 años y qué es la montaña para las poblaciones que viven ahora, ¿no? Al pie del cerro. Eh, por un lado, bueno, esta primera observación de- del morbo, ¿no? O sea, la misma exhibición de un cuerpo humano está en discusión hoy en día, ¿no? Eh, van a ver que durante la clase de hoy me voy a cuidar un poco de no decir esto está bien, esto está mal. Digamos, yo traigo la discusión acá para que lo pensemos juntos y para así ser conscientes de que las cosas no son blancas y negras, ¿no? Entre ellas la exposición de un cuerpo humano en un museo. Eh, digamos, como les digo, yo soy el primero eh, que acepta las culpas del morbo y que siempre que tuve la oportunidad de ir a Salta, eh, fui a verlas, ¿no? Pero que a otra persona le puede, no le, le puede generar otro tipo de incomodidad, ¿no? Eh, y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta como primera observación. Bien, bueno. ¿Algún comentario o alguna pregunta mientras pasamos específicamente al patrimonio? A mí me llamaba la atención la placa que hay en la piedra grande del Yuyeyaco, ¿no? Que está puesta por la comunidad Colla de Tola Grande, y Ujú. que dice, ¿no? En conmemoración de los tantos años de la salida de nuestros niños, ¿no? Entonces, de alguna manera es un tema súper polémico, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que ha sido también la arqueología en todo lado, ¿no? En todo lado, pero mucho en Argentina, ¿no? Con el Museo de la Plata en especial, ¿no? Y todo esto, este intento de museográfico, ¿no? De etnificar, digamos, si se quiere, todo el legado y ponerlo como un grado de evolución de una sociedad, ¿no? O sea, en esa medida es súper polémico y todo lo que es la exposición de los niños, por una parte. Por otra parte, también es verdad lo que dice la Constanza Cerruti, ¿no? Que sí son embajadores de alguna manera del pasado. O sea, hay una claridad y si se quiere, una finura de legado de tantos siglos, ¿no? En los niños, que es una vitrina para un montón de cosas. Tal cual. Bueno, súper interesante. Gracias, David, por el aporte. La verdad que esto que comenta David, esta doble interpretación que se da sobre esto, sobre este patrimonio, ¿no? O sea, por un lado, el tema de que, a ver, no solo como decía yo, el tema de la exposición de los cuerpos humanos, es la identificación de una comunidad actual con ese pasado prehispánico, ¿no? Que él comentaba, la comunidad de Tolar Grande, que es la más cercana al Cerro de Suyayajo, ¿no? Eh, y mira, no tenía, no sabía de este cartel que dice de conmemorando la salida del cerro, ¿no? Decías, de estos niños, como que lo sacaron de ahí, ¿no? Recordamos el momento en que lo sacaron, ¿no? ¿Digo bien? Sí, sí, esa es la idea. Igual ya voy a Mm, buscar una claro. fotito para Dale, dale, compartir. dale. Genial. Y por otro lado, lo mismo que comentaba él, ¿no? Citando a esta arqueóloga que decía, bueno, también es interesante digamos, su contenido científico, ¿no? Realmente la información que nos da un hallazgo así, que aporta un hallazgo así de la ciencia, no es menor, ¿no? Y entonces es interesante también traerlo a la mesa de discusión, ¿no? Como les decía recién, no es blanco o negro. Así que bueno, buenísimo los comentarios y me dan pie para empezar con este contenido específico de patrimonio y de pueblos originarios. Eh, Así que mientras tanto les pregunto, y quizás ahora sí censuro un poquito a los arqueólogos que están recontra en tema de esto, ¿cómo podríamos definir patrimonio? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué conceptos o qué palabras o qué ideas les vienen a la cabeza cuando decimos patrimonio? ¿Qué es? Sin miedo. Como saben, no vamos a tener una definición final de esto, así que todas las voces son bienvenidas.
No sé si ves el chat, Santi, o querés que te lea. No sé si Sí, a estás ver, en pantalla completa. sí. Ahí dice conjunto de valor, ¿no? Mateo dice valor. Debe dice conjunto de bienes. Bien. Ah, y ahí veo que comentaban de las momias también, ¿no? De que no dejan fotografiarlas, claro. Sí, incluso ahí creo, en su momento, supongo que debe seguir igual, antes de ingresar a la sala específica de exposición de las momias, hay un cartel que digamos, eh, advierte al visitante, dice, bueno, si no, si usted es impresionable, puede saltear esta parte o no, no exponerse a esto, ¿no? Bien, entonces, decíamos, patrimonio se relaciona con el valor. Bien, importante esto del valor. Bienes, son bienes, los bienes que tienen valor. Viviana dice recursos materiales y simbólicos. Bien, está lo material, está lo simbólico, que forman parte del acervo cultural de una sociedad. Bien, de una sociedad. Me interesa esto, está bueno. William dice, incluye lo que se posee. Bueno, de ahí vamos a partir. Y Viviana agrega, una lengua puede ser parte del patrimonio, tal cual, definitivamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Así que bueno, vamos por partes. Etimológicamente, patrimonio es un concepto que viene de la antigua Grecia, eh, que tiene que ver justamente con los bienes, ¿no? Como decían los compañeros de por ahí. Bienes heredados. ¿Bienes heredados de quién? Del pater, ¿no? Del patrimonio, ¿no? Los bienes heredados por línea paterna. ¿Dónde entra la madre acá? Bueno, una vez que se consuma el matrimonio, quizás, ¿no? Pero tiene que ver justamente con los bienes, ¿no? Evidentemente en la actualidad es un concepto que se vincula con esta herencia cultural y por dar una definición muy básica que ahora vamos a empezar a desglosar y a romper un poquito, les voy a leer esta que es de ICOMOS, ¿no? Del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. El patrimonio es una construcción sociocultural e histórica que vincula elementos heredados y elementos actuales, universales y particulares, tangibles e intangibles, como decían ahí los compañeros en el chat, ¿no? Materiales y simbólicos, que constituyen la estructura de la cultura, las tradiciones y la experiencia. Y me interesa esto que dice después. Tiene un sentido histórico, tiene un sentido estético y de uso, ¿no? O sea, tiene un sentido histórico, es decir, no lo hicimos ayer, no lo creamos ayer, es decir, ahí se viene construyendo a través de la tradición, ¿no? Este patrimonio. Tiene un sentido estético, bueno, tiene marcas estéticas que lo distinguen, que lo distinguen de otros patrimonios, de otras culturas, y lo hacen único. ¿Y esto de qué? Tiene un sentido de uso. A mí me interesa particularmente esto. El patrimonio se relaciona con el uso. Está en uso, debería usarse, ¿no? Está vivo, ¿no? Sirve de alguna manera, ¿no? Sobre esto voy a hacer énfasis en la clase de hoy, ¿no? No es algo que está muerto, no es algo que no se usa, es algo que está activo, ¿no? Bien, y se relaciona con la identidad del grupo a la que representa. Creo que decían acá en el chat, por ejemplo, Vivian decía, parte del acervo cultural de una sociedad, ¿no? Hay una sociedad a quien pertenece, a quien representa, ¿no? Y, y cuya y da cuenta de su identidad, ¿no? Bien. Bueno, esta es una clasificación genérica de la UNESCO sobre los diferentes tipos de patrimonio. No me voy a meter en detalle en cada una de las categorías, pero fíjense a grandes rasgos, tenemos cultural, natural, como grandes categorías o subcategorías, y tenemos en el medio cultural, natural, dentro de cultural, tangible, intangible. A ver, a mí personalmente este tipo de definiciones no me dicen mucho, o sí, me dicen mucho, tal vez no las aplico, porque si nos metemos de lleno en analizar cada una, quizás empiezan a hacer agua estas categorías tan rígidas, ¿no? Y se empiezan a resquebrajar. Quizás yo a mis casi 40 años me he vuelto quizás
me he excedido en posmodernismo, ¿no? Sobredosis de posmodernismo he adquirido en los últimos años, entonces no me caso con ninguna de estas categorías, como por ejemplo, no sé, eh, el patrimonio cultural, que puede ser mm, una construcción en el cerro, como venimos viendo, ¿no? En las montañas. Está bien, la hizo alguien, la hizo una cultura, es parte de la, es evidencia de una sociedad que lo construyó, es cultural, sí, pero la relación con el cerro, ¿no? El simbolismo de por qué fue construida ahí, su relación con, no sé, la salida del sol, la misma materia prima con la que fue construida esas pircas, esas piedras que fueron también del cerro. ¿No sería natural también? Bueno, natural intervenido por lo cultural. Ya estamos en una zona gris de vuelta, ¿no? Yéndonos al otro extremo, un patrimonio natural, como puede ser, no sé, el mismo cerro o las cataratas del Iguazú. Está bien, estaba en el mundo antes que el Homo sapiens, estaba en el mundo antes de los seres humanos, pero el uso que se hace de ese patrimonio, como decíamos recién, el patrimonio en uso, no es usado por una sociedad. ¿Por qué sector de la sociedad es utilizado? ¿No? ¿Por qué grupo? ¿De qué manera? Entonces, está bien, quizás en su esencia, si podemos hablar de esencia, si es que las cosas tienen esencia, eh, es natural, pero su uso es cultural. Entonces, acá de vuelta, esta clasificación ya no me está convenciendo para nada. Lo mismo con esto de tangible e intangible. Está bien, está bueno para entenderlo, ¿no? Que no es solamente la cosa en sí, pero ¿acaso lo intangible no tiene un anclaje en algo material? ¿No? Una danza que puede ser algo intangible. No se, no se baila con cierta vestimenta que es tangible, no acompaña cierta música que tiene fisicalidad, el sonido es físico, ¿no? Que está hecho por instrumentos musicales, y de manera contraria, un patrimonio tangible, como puede ser una vasija, un pedazo de cerámica que se puede tocar, no tiene también una técnica milenaria de cómo se hizo, una tradición o un simbolismo respecto de lo que está representado, ¿no? Eh, entonces, eso no se puede tocar, ¿no? Entonces, bueno, como que en general todas estas categorías desglosadas acá pueden fundirse en el mismo objeto, ¿no? Entonces, bueno, quiero ir desglosando y deconstruyendo esta cuestión del patrimonio, todo lo que puede tener adentro. Bien, entonces, respecto de los bienes patrimoniales, de esas cosas que andan por ahí. Decíamos que, ahí me retomo lo que decía Viviana en chat, que son parte del acervo cultural de una sociedad. Eh, y quizás podemos decir sí, de una sociedad, de un grupo dentro de una sociedad también, ¿no? Depende de qué patrimonio, de qué bien patrimonial o de qué práctica patrimonial estemos hablando, ¿no? Tiene que ver con la identidad de un grupo humano, vamos a decirlo así de manera más genérica, ¿no? Entonces, eh, decimos, hay cierta comunidad, cierto grupo humano que se siente identificado con este patrimonio, que es parte de suya, parte de su historia, parte de su identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es importante realizar su valor o entender el valor que tiene esto para ese determinado grupo humano o para esa sociedad. Y en ese sentido, quizás es importante la preservación, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esto de qué es conservar, qué es preservar? Ahora nos vamos a meter en esta discusión. Eh, Quizás la clase de hoy tiene este tinte un poco filosófico de pensar en qué son los términos que utilizamos, ¿no? Pero bueno, es para pensar la montaña, es para pensar las cosas de la montaña, es para tener como otra visión o para abrir nuestra visión sobre lo que vemos en el cerro, ¿no? Entonces, bueno, eh, de alguna manera, estos bienes patrimoniales, estas prácticas patrimoniales, es importante si están relacionadas con la identidad de un grupo, es importante que se perpetúen en el tiempo, ¿no? Y que estén disponibles en el tiempo.
Ahora, la pregunta que yo me hago, y ya que estamos les hago también, a ustedes es, ¿quién decide qué se preserva, ¿no? ¿Qué se conserva? ¿O qué se pone en valor? ¿Cómo? ¿De qué manera se pone en valor? ¿Y cuándo se pone en valor? ¿Quién es el que decide eso? ¿No? ¿Quién puede ser? ¿Qué se les ocurre? Sin temor. Pueden escribir acá por el chat o pueden comentarme. Pensemos, es para que lo pensemos juntos. Tampoco tengo una respuesta final. A ver, ahí, hola Santi. Em, Bueno, Pienso un poco en esto que estabas contando recién de los niños del Yuyayaico. Quizás, ujú, ¿no? ¿Cuándo y quién decide eso? Una museología, como ahí antes decía el compañero, no sé, en el Museo de la Plata estaba bien exponer cráneos y hasta, bueno, familias enteras, zoológicos humanos, no sé, en una época. Digo, estaba bien, no es para ponernos en toda esa cuestión, pero digo, en un momento eso era la museología. Hoy, hasta esto que estaba diciendo, bueno, ¿exponemos o no exponemos? ¿Ponemos la foto acá o, bueno, cada uno la busca? Como que se va cambiando. Eh, Se me ocurre un poco eso. Mismo tiempo que hay un montón de museos que están repatriando bienes que encontraron o que saquearon en otro momento, algunos, no todos, ¿no? Obviamente. Y en relación a eso, también pensaba en este museo, el de Arqueología de Alta Montaña, digo, más allá de todo, ¿no? Más allá del cartel que mencionaba también el compañero y el reclamo de la comunidad, digo, los niños están acá en el país, no los tenemos que ir a ver a un museo de Nueva York, ¿no? Pero, digo, quizás es un consuelo de tontos ese, pero, digo, para pensar eso, quién decide, cómo, cuándo, hay un montón de, creo que teorías ahí, o de conspiraciones que salieron, ¿no? De, bueno, a ver hacia dónde iban esos cuerpos y cómo los frenaron para que queden acá en Salta, no sé, un montón de cosas, pero creo que eso va variando en el tiempo, si volvemos a la pregunta. buenísimo. Bueno, genial, Pablo. Muchas gracias por el comentario. Sí, me parece que ahí tenés un punto importante, que es esto que decís que las interpretaciones sobre el patrimonio van cambiando, la manera en que se la trata no es la misma que hace 150 años, no es la misma que hace 20, y obviamente no va a ser la misma que de acá a 50 años. Quizás lo que nosotros pensamos que está bien hacer ahora, nos escuchamos nosotros mismos en 50 años y decimos, no te puedo creer, qué nazi, cómo pensaba eso hace 50 años, ¿no? No lo sé. Lo importante justamente es la discusión, ¿no? Eh, Sí, en el tiempo y en el contexto cultural también, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Ecuador, en la costa, en la década de los 20, 30 estaba la Betty Meyer, Clifford Evans, así un montón de gente haciendo investigación arqueológica y, y se llevaron pues un tótem de que estaba ahí, que le decía, que le dicen todavía San Viritute. Y el San Viritute era el abuelito de todos los pueblos que estaban por ahí, pues el San Viritute es una escultura fálica antigua que, que, que se le relaciona con la etapa formativa del Ecuador. Y era un tótem vinculado con la fertilidad, entonces hasta la actualidad se les siguen haciendo rituales de fertilidad. Y cuando se fue el San Viritute, los ojos de agua se secaron y las comunidades que iban al San Viritute hicieron durante muchos años y reclamaron que San Viritute vuelva. Estaba en Guayaquil, se fue para Guayaquil y que lo devuelvan. Y recién hace 20 años lo devolvieron. O sea, estuvo como 60 años fuera de su lugar. Entonces, de alguna manera, la comunidad lo resguardaba, como podríamos decir, como su patrimonio. Y, otro, y, un, y digamos, y un
cuerpo epistémico distinto, se los llevó a Guayaquil para exhibir, ¿no? Y eso generó una fuertísima alteración en el entorno ambiental de ese lugar, ¿no? Tal cual. Mirá qué interesante esto de que traes vos, que es de la apropiación y que mencionaba Pablo hace un ratito con el tema de Museo de la Plata, que ahora vamos a comentarlo. Esto de la apropiación del patrimonio, ¿no? Eh, entonces, yo por eso iba a esta pregunta, digo, ¿quién decide cómo y cuándo qué y cómo y cuándo se conserva? Porque, o a quién representa también, ¿no? Y que hay muchos intereses. Hay quizás la comunidad a la que este patrimonio representa no es la misma que lo patrimonializa, no es la misma que lo lleva a un museo, que lo expone en un museo. Ahí hay un cortocircuito que es interesante que pensemos, ¿no? Eh, y entonces, vuelvo acá al grupo, al chat, que dice, Debbie dice, ¿quién decide? Bueno, algunos expertos, pueblo, me gustó que lo puso como en pregunta, ¿no? A ver qué sería. Eh, Ahí ya hay dos actores sociales, ¿no? Los expertos y el pueblo. El pueblo no sería experto, ¿no? En nuestra concepción científica, ¿no? Que tenemos desde el lado de la universidad. Ahora nos vamos a meter en eso también. Eh, y Mateo dice depende. Bueno, tal cual. A lo que entiendo que va el compañero es esto de que, bueno, no es tan fácil de determinar quién es el que se ocupa de esta patrimonialización, ¿no? Justamente, bueno, y Pablo decía hace un ratito la museología, ¿no? Evidentemente se relaciona directamente el patrimonio con la museología. Entonces la museología es, al fin y al cabo, ¿no? Quien decide, se podría decir, o los expertos, estos, eh, cómo se conserva y de qué manera y qué discurso se crea sobre eso. Y la museología o los expertos, otra pregunta. Eh, ¿Quién les da el aval a ellos? Que dice, ustedes son los encargados, muchachos, ustedes son los capos. Ustedes tienen rienda suelta para hacer lo que quieran con el patrimonio. ¿Quién dice eso? ¿Quién les da esa autorización? Viviana, ¿querés comentar algo? Sí, bueno, a mí siempre tuve esa disyuntiva justamente con el tema de Sí. los niños de Yuyayaco, cuando los retiraron de la montaña. Yo no soy de arqueología, pero soy antropóloga, y para mí siempre Ajá. me generó una gran controversia el sacar de contexto, ¿no? Por ejemplo, las momias. Siempre para mí fue, ¿qué se debería hacer? ¿Se debería dejar, o sea, ahí tal cual está, o se lo debería trasladar a un museo? Pero yo no estoy tan de acuerdo tampoco en que se lo saque de contexto y se los traslade a los museos. Me parece que la misma comunidad debería ser la que lo debiera preservar in situ. No sé qué piensan ustedes sobre esto, pero a mí me genera bastante ruido ya sacarlos del lugar donde están. Sí, tal cual. Es algo que fuerte, ¿no? No es una cuestión menor para nada, y vos diste, me parece ahí, en un punto clave que es, no me acuerdo cómo dijiste, pero algo así como que la comunidad cercana o identificada con eso debería ser quien tome la decisión. Bueno, ahora nos vamos a meter en ese tema específicamente que traes, pero sí, es algo muy, muy sensible, ¿no? Por ponerlo en algún término. Bueno, nada, o sea, simbólicamente me parece que quien decide cómo se conserva, qué se conserva, cuándo se conserva, es un poco el Estado, ¿no? O sea, el Estado delega en sus expertos, en sus museos, en sus arqueólogos, delega esa tarea, ¿no? De conservar y decidir quizás sobre el patrimonio, es como la línea legal de quiénes son los que se ocupan del patrimonio, ¿no? Eh, Ahora nos vamos a meter en esto. Y de la misma manera, eh, no solo se ocupa de, eh, digamos, de decir qué se conserva, cómo se conserva, sino, importante, del discurso que se
que se construye respecto de ese patrimonio, ¿no? También son los arqueólogos, los expertos, o los museólogos o los filionistas de los museos, quienes se ocupan de crear un relato respecto de qué es ese patrimonio y de qué significa ese patrimonio, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a esta pregunta de quién es el patrimonio o a quién le pertenece, es decir, vuelvo a la pregunta antes, digo, las comunidades o los grupos sociales directamente relacionados con este patrimonio, o sea, la comunidad que se identifica con este patrimonio, ¿son realmente ellos quienes se apropian de su patrimonio? ¿Deciden qué hacer sobre su patrimonio? En general no, ¿no? Eh, y es más, digamos, está bien, no son ellos. Es más, se les consulta mínimamente una pregunta, ¿no? Eh, es más, se los incluye en el discurso creado sobre el patrimonio. Incluso, en general no, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, lo decía Pablo recién, es el Museo de la Plata. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con este caso. Es un museo emblemático de la República Argentina. También, sobre todo, por su contexto de creación, ¿no? Y es como una institución fundacional de la ciencia, de la investigación en paleontología, en arqueología, en antropología, en nuestro país, ¿no? En la Argentina. Eh, eh, Como para resumir brevemente la historia de este museo, se crea a finales del siglo XIX y está relacionado directamente con la conquista por parte del Estado argentino de los territorios que pertenecían en su momento a las comunidades originarias específicamente de la Pampa y de la Patagonia, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la llamada campaña al desierto, conquista del desierto, ¿no? El avance del Estado argentino desde Buenos Aires hacia las comunidades de Pampa y Patagonia para incluir estos territorios dentro de esta nación, eh, eh, naciente nación, ¿no? Entonces, con estas campañas militares al mando de Julio Argentino Roca, eh, no solo era una conquista militar territorial, que quizás es el fuerte del avance, pero imagínense que este tipo de campañas tenían o sea, estaban compuestas por un grupo muy heterogéneo de gente y de intereses, ¿no? Como pueden ser agrimensores, paleontólogos, bueno, geólogos en ese momento quizás no estaba tan, o sea, digamos, los científicos medio que hacían un poco de todo, ¿no? Filólogos, no, filólogos no, se me fue la palabra. Bueno, ya me va a venir. Bueno, a lo que voy. Con esta conquista eh, se hacía una apropiación también del patrimonio, ¿no? El famoso Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno, formó parte de estas campañas y él, desde estos territorios, se traía patrimonio, digamos, ¿no? O se traía, vamos a decirlo, cosas que a partir de esa expropiación empezaron a llamarse patrimonio, porque antes eso posiblemente no tuviera ese nombre, no se llamara patrimonio, ¿no? Se traía artefactos, como por ejemplo, no sé, boleadoras, se traía ropa, por ejemplo, ponchos, y, como decía el compañero, se traía cuerpos humanos, ¿no? Cuerpos humanos de personajes de importancia política. Y yo leí las crónicas de Perito Moreno de estas campañas y cuenta específicamente cómo mandaba los cráneos, ¿no? Juntaba las cajas de los cráneos, cómo le costaba, ¿no? Necesito conseguir el cráneo de tal cacique, voy a ver si se lo puedo comprar de tal, y después lo mandaba medio de querusa para que no se lo robaran en el medio, ¿no? Y de esta manera es que se fue construyendo el acervo inicial del Museo de la Plata. Y
Bueno, seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con este caso, pero también incluía el traslado de personas, ¿no? Como patrimonio, ¿no? Personas que eran llevadas al museo para trabajar en mantenimiento y para ser también analizados desde la ciencia, ¿no? Desde una ciencia finales del siglo XIX, de tratar de entender quiénes eran estas poblaciones. Lo cual también nos lleva a otra eh, cuestión muy oscura, que es, imagínense, estos pueblos, digamos, al año siguiente de ser conquistados, o en los años siguientes a ser desplazados de sus territorios, a ser masacradas sus comunidades, llevadas a un museo a vivir ahí, donde están en exposición en las salas del museo cuerpos de, bueno, pueden ser familiares, incluso si no son familiares, son gente de las comunidades cercanas, ¿no? Estamos diciendo en exposición. Bueno, o en cajitas, en una cajita en el depósito del museo, ¿no? Entonces es un tema bastante cruel y bastante ilustrativo de cómo se construye el patrimonio, cómo se apropia y se ha apropiado el patrimonio en Argentina, ¿no? Fíjense las imágenes de arriba. Lo que trato de ilustrar con esto es que en los últimos años, quizás a partir de la década del 90, empiezan a tomar más fuerza reclamos eh, sobre restituciones de cuerpos a las comunidades y sí, de cuerpos y de objetos, ¿no? Eh, que tienen que ver con contextos históricos, contextos políticos, de luchas sociales y también con avales quizás o asociados a avales y convenios internacionales respecto del respeto a los pueblos o el repensar esto del patrimonio, ¿no? Y en base a esto quería volver sobre un tema que también para seguir ilustrando esto de la apropiación del patrimonio, es cómo se fue construyendo la relación en la historia de el Estado argentino y las comunidades aborígenes, o el Estado argentino eh, y quienes se relacionan directamente con ese patrimonio o a quienes pertenece ese patrimonio, ¿no? Entonces, por eso me interesa que pensemos qué es la identidad argentina, ¿no? Para que sigamos rastreando los orígenes de esta problemática. O sea, Argentina, como país, vamos a decir, hereda, luego de la independencia, los territorios que formaban parte de, bueno, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y, bueno, con sus, eh, con sus particularidades de cada región, pero para el momento de la independencia, digamos, y las décadas subsiguientes, lo que era Argentina o esta nueva nación ocupaba la zona del Río de la Plata, eh, parte de la zona de la Mesopotamia y lo que era el NOA, que se acuerdan que la clase pasada vimos cómo había sido conquistado por expediciones españolas y, digamos, terminada su conquista hacia el siglo XVII. Y de eso un poquito nos va a hablar eh, Guillermo en la charla que tenemos en un rato. Eh, entonces, eh, esta nueva nación, al constituirse como nueva nación, busca generar un discurso nacional, un discurso que nos abarque a todos, ¿no? Y en esto creo que, bueno, esto es característico de todos los países del mundo, de homogeneizar, decir, bueno, estas son las características de nuestro país, estos somos nosotros, esta es nuestra cultura, por más que sean las naciones, categorías quizás un poco forzadas, unas fronteras un poco forzadas, porque, bueno, lo que son, vamos a llamar, características culturales o, por decirlo de una manera más genérica, costumbres, trascienden las fronteras, ¿no? Pero bueno, desde el discurso estatal se trata de generar esta homogeneización, ¿no? A todos nosotros los argentinos nos identifica el celeste y blanco, nos identifica esta canción que es el himno nacional y es parte de todos, ¿no? Son símbolos que se crean desde el Estado para generar esta
homogeneidad, ¿no? Entonces, una vez consolidado este nuevo patria, este nuevo país, se lanza la conquista de nuevos territorios, como por ejemplo, recién mencionaba, las poblaciones de Pampa y Patagonia, poblaciones ranqueles, mapuches, tehuelches, etcétera, que habitaban lo que es la Patagonia. Y posteriormente, poblaciones del noreste argentino, límite con Paraguay, límite con Brasil, poblaciones guaraníes, huichí, toba, pilagá, etcétera, ¿no? Esa es una conquista que la lleva adelante el Estado argentino. Eh, y lo interesante acá es pensar, como decíamos recién, que la ciencia es parte activa en ese proceso. La ciencia es la voz autorizada del Estado para crear ese discurso, ¿no? Para decir, bueno, esta, esta, o que, esta, ¿cómo es la historia de este país, ¿no? Este patrimonio es parte de nuestro, quizás, pasado, eh, es, es algo atrasado, ¿no? No es algo actual, no es el pueblo civilizado que somos hoy, hablo irónicamente, ¿no? O tomando la voz de esta, de esta, de esta vertiente. Eh, entonces es interesante pensarlo como antecedente, pero no está hoy. Hoy en día somos todos argentinos, no hay indígenas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Posteriormente, más recientemente, como decíamos hace un ratito, empiezan a darse reivindicaciones indígenas y luchas sobre, para repensar la identidad argentina y discutir específicamente sobre el patrimonio. Y de la mano de esto está el marco legal, ¿no? Por ejemplo, con la reforma de la Constitución en el 95 en Argentina, se, se, se plantea en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia al Estado de los pueblos originarios. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que antes de que exista un Estado argentino, existían pueblos, naciones originarias, ¿no? Esto lo dice la Constitución. Y otras leyes, como por ejemplo la 26.160, que es una ley eh, que tiene que ver con la intención de hacer un relevamiento territorial de todas las comunidades aborígenes de la Argentina. Obviamente, como se imaginarán, esto no terminó de llevarse a cabo. Es un proyecto, digamos, trunco. Desconozco hoy por hoy cómo está esto, pero me imagino que por el contexto político del país y económico está bastante frenada. Hace años atrás todavía se hacían relevamientos territoriales, es decir, esto implicaba investigación sobre cómo, bueno, cómo eran los territorios de las comunidades, de dónde abarcaban, con la intención de otorgar eh, personería jurídica a las comunidades y posteriormente títulos comunales de las tierras que habitaban, porque este es otro tema. En muchas comunidades rurales eh, de la zona, por ejemplo, del noreste argentino, el tema de la propiedad en términos legales es un tema muy sensible. Ahora vamos a meternos en eso. Entonces, la intención que se hace era resolver esta cuestión con esta ley. Eh, entonces, bueno, mucho de esto un poco de esto se ha hecho y muchísimo queda por hacer. O sea, el porcentaje de tierras relevadas por la ley y de porcentaje de tierras eh, otorgadas con título de propiedad comunal es muy bajo, ¿no? Eh, bien, entonces también tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con convenios internacionales firmados por Argentina, ¿no? Del respeto a los pueblos originarios, a sus instituciones, a sus costumbres y de que sean tenidos en cuenta en diferentes proyectos que se realizan en sus territorios, ¿no? Y bien, entonces, un poco este, este discurso que va creando la ciencia y va creando
el Estado sobre cuál es la identidad de nuestro país, de nuestra gente y de qué es este patrimonio, información sobre qué aspecto de la sociedad nos está dando, implica ciertos conceptos de fondo que me parece interesante eh, que, que podamos pensar, ¿no? O sea, todo este discurso, toda esta apropiación de un discurso da cierta información sobre el pasado, sobre el patrimonio y sobre la gente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son para el Estado los pueblos originarios? Estas comunidades aborígenes, según lo que venimos viendo. Bueno, se constituye como piezas de museo, ¿no? Son culturas que están en un museo, que son llevadas desde los territorios a una vitrina o a una cajita, ¿no? Entonces, eso sería una parte del pasado, ¿no? O sea, los pueblos originarios, dentro de esta concepción, son parte del pasado, están dentro del museo, no existen hoy en día. Hoy en día lo que existe somos todos argentinos, ¿no? Eso no está. Y se construye este discurso, como ponía irónicamente en una de las diapositivas anteriores, discurso de la Argentina blanca, ¿no? Basada en la inmigración y no en el mestizaje o sí, el mestizaje sobre todo con poblaciones originarias e incluso con poblaciones afro, ¿no? Eh, Esto me parece, paréntesis, me parece re interesante. Como saben, yo vivo en China, eh, y a mí me interesa conocer estas dinámicas sociales en mi propio país y en el país donde vivo actualmente, ¿no? Y es tan diferente, es tan difícil de hacérselo entender a la gente. eh, Bueno, que a mí me parece fascinante y me parece muy interesante la diferencia, ¿no? O sea, piensen que China, o sea, nosotros estamos hablando recién de la Argentina y quizás podemos ampliarlo un poco a los países de la región que tienen una historia más o menos similar o con un anclaje similar, cultural e histórico, ¿no? Donde estamos hablando de patrias, de países recientes, ¿no? De naciones muy, muy recientes, que tienen 200 años o incluso menos, ¿no? eh, y que el mismo Estado, como decimos recién, eh, hacia sus adentros y ciertos conflictos o ha conquistado a su propia población, ¿no? O reprimido a su propia población. En China hay evidencia de unificación de China hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años se da la primera dinastía, bueno, se poco comillas, primera dinastía, la dinastía Qin, creo que es, eh, donde ya había una unificación de todo este gran territorio que es China, que es un continente en sí mismo, ¿no? Y al día de hoy, quizás el discurso de homogeneización, el discurso homogeneizante del Estado, no sé, yo lo veo que tiene un poco más sentido, ¿no? Obviamente con sus diferencias culturales al interior del país, que como se imaginarán, es gigante, ¿no? El territorio de China es muy amplio, pero sí hay una cuestión de unificación, de homogeneidad que viene arrastrando mal que mal, con altibajos, de hace 2000 años, ¿no? Y relacionado con esto, a mí me dicen, no, pero ustedes los argentinos, ¿qué son? ¿Cómo son? Primero que mucha gente acá no sabe que nosotros fuimos colonia de España, entonces que hablamos español como lengua madre, si no lo saben, mucha gente, piensen que Argentina no es un país central del mundo, y está en el culo del mundo para ellos, ¿no? Eh, entonces, no saben muy bien. Entonces me dicen, ¿pero qué son, bro? ¿Qué sos? ¿Qué etnia sos? Me preguntan, digamos. ¿Por qué me preguntan esto? Porque en China, si bien hay mezcla, la mayoría de la gente es de la etnia Han, ¿no? De los chinos que nosotros conocemos, que han emigrado hacia la Argentina, que hoy en día, bueno, en los últimos más o menos 20 años, 30 años, por ejemplo, han empezado un montón de emprendimientos económicos, específicamente con supermercados, por ejemplo, o tiendas de comercio. Bueno, la mayoría son, primero que son de una provincia de acá, que se llama Fujian, y la mayoría, y aparte que son casi todos Han, ¿no? Pero o sea, ahí sí, sí, como que podríamos estar más cerca de este concepto de pureza que pongo acá en la diapositiva, ¿no?
Después China tiene, además de la etnia Han, tiene otras 55 etnias que ellos le llaman minorías étnicas, que es interesante el discurso que plantea el Estado, digamos. Desde mi básico conocimiento es interesante cómo lo plantean desde un fenómeno presente, ¿no? Como que el país tiene las 56 etnias, las minorías son estas, sus costumbres son estas, ¿no? Después podemos hilar fino y ver si todas las etnias tienen las mismas posibilidades económicas, bueno, otro que... pero sí me parece que es diferente a respecto a Argentina. Y lo que yo trato de explicarles a ellos es esto de que eh, la Argentina no tiene, o sea, está alejadísima del concepto de pureza. Está bien, si vamos a muchas redes sociales, si vamos a los medios de comunicación, si vamos a los libros de historia, quizás sí encontramos esta idea de pureza o Argentina blanca, basada en la migración, basada en el Río de la Plata, basada en el porteñocentrismo. Bueno, nos vamos a encontrar con esta idea. Pero si nos ponemos a realmente hilar fino y desglosar estas historias que nos han contado, encontramos que la pureza se va a la mierda, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, somos una mezcla, eso es lo que yo trato de hacerles entender, ¿no? Argentina es mezcla en sí misma, no te puedo decir que soy, porque me parece que la esencia mía Argentina es la mezcla, ¿no? No sé si se entiende este juego de palabras que quiero hacer, digamos, no existe una pureza. La esencia es esta mezcla entre diferentes cosas, ¿no? Pablo dice algo interesante. En el último mundial nos querían correr. Nos querían correr diciendo que no teníamos negros en nuestra selección. ¿No? Tal cual. Bueno, tiene que ver con este proceso. Y después también podemos hilar fino en la selección. Primero, si hay jugadores, ¿no? Si son todos noruegos, si son todos descendientes de suecos en la selección argentina, o si tenemos mezcla ahí, ¿no? Habría que mirar bien, habría que fijarse bien, ¿no? Bueno, interesante este tema. Así que bueno, volviendo acá a los conceptos que escupí en esta diapositiva, hablamos de esta pureza, ¿no? Entonces, se construye un discurso de pureza, en el que lo aborigen es conservado en un museo, es conservado como pieza del museo, es congelado, ¿no? O sea, y es eso que quedó en el pasado, que encasillamos ahí. Si no se conservó, se perdió, ¿no? Perdió esa pureza, se alejó de esa pureza. Entonces, ya no es, eh, ya no es verdadero, ya no es original, ¿no? Entonces, si alguien hoy en día se postula como aborigen, y bueno, debe ser trucho porque ya está alejado de esa pureza, ¿no? Del pasado. Quizás hay descendientes, se puede llegar a decir, ¿no? No son aborígenes, son descendientes de esos que estaban antes, ¿no? El- y si se dicen, como decíamos recién, si se dicen ser aborígenes, y es muy forzado, ¿no? Son truchos. Si un aborigen usa celular, o tiene una camioneta, o usa jeans, o ropa europea, ¿no? Nada, es trucho. ¿Por qué? Porque está alejado de esa idea de pureza, porque está alejado de esa concepción de lo que para nosotros debe ser el aborigen, ¿no? Hay una ruptura entre el pasado y el presente. En el pasado, pisado, ¿no? Y lo que era antes, y en el presente es diferente. Bueno, eh, hay una exigencia de pureza, ¿no? Una exigencia de autenticidad, de lo que nosotros, como les decía recién, pensamos que debería ser. Una exigencia de pureza y de autenticidad que no la tenemos para nosotros mismos, ¿no? Eh, Porque las costumbres que tenemos nosotros hoy en día no son las mismas costumbres o que tenemos hace 100 años, ¿no? Y estoy hablando de la sociedad de citadina, ¿no? Eh, por porteña, las costumbres van cambiando. Seguramente la manera en que nosotros hablamos, nuestra tonada rioplatense o lo que sea, quizás ha cambiado en los últimos 50 años y no por eso perdió autenticidad.
no por eso dejó de ser la verdadera, ¿no? La manera en que nosotros, no sé, cocinamos el asado, bueno, seguramente haya tenido sus cambios, y no por eso ya perdió autenticidad, ¿no? Las sociedades humanas, el humano, el Homo sapiens, se caracteriza por el cambio, se caracteriza justamente por no estar estancado, todo el tiempo se dan cambios. No o sea, no necesariamente para mejor o para peor, va cambiando. Después analizaremos cada cosa según sus grises, ¿no? Pero no podemos exigir a los pueblos originarios que no cambien, sobre todo habiendo atravesado muchísimos procesos históricos muy fuertes, ¿no? Sobre todo por eso, pero también por el hecho de ser de sociedades humanas, ¿no? Eso mismo es un cambio en sí mismo, ¿no? Viviana dice, son narrativas racializadas y racializantes, ¿no? En general elaboradas por las élites, al igual, que definen o que intentan definir qué es lo auténtico y qué no es auténtico en términos de identidad nacional. Tal cual, es una bajada de línea muy fuerte, educativa, sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por eso yo planteo esto de pasado versus presente. Venimos diciendo el pasado pisado y el presente es ahora. Bueno, a mí me interesaría que eh, hagamos ese límite un poco más permeable y pensemos en que están más cercanos de lo que pensábamos, ¿no? Y en esta línea les traigo acá este ejemplo de cómo las comunidades se han empezado a reivindicar sus valores y sus derechos como sujetos de derecho, sobre todo en las últimas décadas y con más fuerza en los últimos años. Y un ejemplo de esto es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales y Pueblos Originarios de la Argentina. También esto es una introducción que me sirve para dar pie a la charla de Guillermo, que nos va a venir a ejemplificar un poco esto con su poesía, ¿no? Este encuentro nacional se conoce como ENOTPO y, y básicamente es eh, encuentro entre diferentes comunidades o pueblos, mejor dicho, de la Argentina para definir, podemos decirlo, ciertos criterios que permitan llevar adelante una lucha más en conjunto, una visibilización más importante de su cultura, de su historia, de sus derechos, ¿no? Para este encuentro se determinó la presencia en Argentina de 39, creo, ¿no? 39 pueblos, naciones originarias en la actualidad, porque eso es otra cosa, ¿no? Tampoco nunca sabemos cómo mencionar aborigen, pueblo originario, bueno, también eso entiendo que es un tema complejo y tampoco hay una palabra y quizás una palabra última o única y quizás, como decía antes, quizás de acá a 50 años me voy a ver este video y voy a decir, mirá cómo hablaba hace 50 años, qué tipo conservador que era, ¿no? No lo sé. Pero bueno, me parece interesante que este encuentro fue llevado a cabo por los mismos actores sociales involucrados, ¿no? Autodefinidos, autorreconocidos, que dicen, bueno, nosotros somos los pueblos, naciones originarias de la Argentina, preexistentes a la Argentina, ¿no? Entonces, fíjense acá en el cuadrito que está sacado del cuadernillo este del ENOTPO, cuadrito que está acá a la izquierda, donde dentro de un pueblo-nación originario, como puede ser el pueblo de Aguita, pueblo nación de Aguita, o el pueblo mapuche, ¿no? Esa es como una categoría más amplia que engloba a un grupo muy grande de gente, ¿no? Y engloba muchas comunidades, ¿no? Entonces, dentro del territorio de la comunidad, por ejemplo, de Aguita, tenemos perdón, dentro del territorio del pueblo de Aguita, tenemos muchas comunidades diferentes, ¿no? No sé, donde trabajo yo, por ejemplo, donde hago yo mi investigación, infinidad de comunidades. Por ejemplo, el sitio arqueológico donde realizo mi investigación se llama El Churcal y al pie del sitio está la comunidad de Aguita, Calchaquí de El Churcal, ¿no? Es la comunidad específica. Entonces, adentro de los pueblos originarios existen
un montón de comunidades, ¿no? Dentro de ese territorio. Decimos territorio porque no es un cacho de tierra nomás, no es un pedazo de tierra, tiene un montón de cuestiones asociadas, ¿no? Tradiciones, ancestralidad, valoraciones, montañas, ¿no? Bien. Y otra cosa me parece interesante traer acá es esto de que cuando hablamos de pueblos originarios, hablamos de pueblos naciones, y parte de este peligro de- de pureza y de homogeneización, también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esto, porque cuando hablamos de pueblo mapuche, no podemos decir que todas las comunidades son iguales. No podemos decir que dentro de esa categoría es todo lo mismo, ¿no? Tenemos que, porque sería caer en esta romantización de los pueblos originarios, ¿no? Decir, el pueblo de Aguita es así, asá, y de esta manera. Bueno, evidentemente, como todo grupo humano, aborigen, ¿no? Tiene sus complejidades adentro, en su interior, tiene también sus luchas de intereses, sus problemáticas pasadas, sus problemáticas actuales, sus problemáticas cotidianas, ¿no? Entonces, eso también es importante pensar, ¿no? Cada, cada grupo social tiene sus particularidades, por más que haya un sustrato quizás histórico, cultural, común, ¿no? Entre todas estas dentro del mismo grupo. Otra cosita al respecto de esto me parece también interesante es que eh, es la cuestión de la autoidentificación, el autorreconocimiento, es decir, quién decide o cómo se decide quiénes son los pueblos originarios. Bueno, evidentemente no somos nosotros los expertos, entre comillas, los expertos avalados por el Estado, quienes digamos, somos los encargados de eso, sino es la propia gente, los propios pueblos, quien son los que pueden decir, yo soy, o yo me autorreconozco, ¿no? Pueblo originario. Porque, eh, imagínense, ¿no? Eh, yo desde la comodidad de mi casa, de la biblioteca, desde la universidad, diciéndole, vos sos indio, vos sos no indio, a ver vos cuántos sos de indio. O sea, evidentemente es bastante agresivo de esta manera y bastante de la mano de lo que es la parte de la conquista, sería, ¿no? Parte de seguir conquistando a estos pueblos, parte de seguir subyugando a estos pueblos, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionar esto del autorreconocimiento. Eh, y también hay otra cosa, porque cuando esta discusión se trae a los medios de comunicación, esto genera bastante polémica, quizás adrede, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo puede ser que la gente se autorreconozca? Entonces yo voy a decir que soy no sé qué, ¿no? Porque yo me puedo autorreconocer. Bueno, pero no es así. Eh, digamos, la realidad es que por historia y por contexto político y económico, nadie se va a enriquecer por decir, yo soy pueblo originario, digamos. Esto no le genera a nadie un beneficio económico o superlativo, digamos. Sí, es una manera de poder poner en una categoría importante su lucha por su reivindicación, por sus derechos y por ¿no? Y sí, de puesta en valor de su cultura, ¿no? Entonces, me parece esto importante tenerlo en cuenta. Y esto nos trae, ¿no? De vuelta a la cuestión del patrimonio, para pensar el patrimonio ya después de todo lo que hemos charlado, no desde una perspectiva de decir, bueno, este objeto me da información sobre el pasado, me dice cómo vivía la gente hace 500 años. No, el patrimonio tiene, además de una dimensión histórica, una dimensión política, porque como veníamos diciendo, hay discusión respecto del patrimonio, ¿no?
qué es, de quién es, a quién pertenece, para qué se usa, ¿no? Y hay una dimensión también económica. El patrimonio entra en una discusión económica. Agustina dice acá en el chat, muchas veces todo lo contrario, genera rechazo la identificación de pueblos originarios. Bueno, tal cual, o sea, te referís, Agustina, a, por ejemplo, para otros sectores de la sociedad o de los medios de comunicación que condenan, digamos, lo originario o inferiorizan. Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, parece que eso no es lo que iba, digamos, el autorreconocimiento no necesariamente te genera un beneficio instantáneamente. Es una herramienta de lucha también, ¿no? Y de reivindicación del pasado. Y Mateo me parece que trae acá un concepto muy interesante, que es el autorrechazo, ¿no? La misma, eh, desde la propia concepción, ¿no? Acá, digamos, se ha impuesto tanto esta idea de lo aborigen como lo inferior, como lo pasado, que hay un autorrechazo, me parece, Mateo, ¿no? Que te referís a eso, o una autoinferiorización, por ponerlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha construido este discurso desde las altas esferas, ¿no? Y me imagino, a ver, yo no viví eso en carne propia, ¿no? Porque yo no vivo en el territorio y no nací en el territorio, pero entiendo que esto debe ser así. Entiendo que para alguien que ha sufrido en carne propia esto, no es sencillo, ¿no? No es sencilla esta búsqueda o esta reivindicación. Y entiendo que cada quien, cada comunidad y cada persona, porque también es algo individual, ha tenido su propio recorrido respecto de eso. Y eso es algo interesante también para que incluso se lo preguntemos. Sí, Santiago Mateo por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien decía, soy de allá también de la zona. Yo soy nacido en Atapampa, en Uracatao, en la finca de Ajá, Uracatao. ahí va. Criado en el pueblo de Molinos y actualmente estoy por la zona de Buenos Aires. Ahí va. Sí, ya hace bastante que estoy por acá, por la zona sur de Buenos Aires. Y también mencionaba el término este de autorrechazo, porque hay una cuestión. Yo en mis tiempos, cuando era chico, digamos, y estaba allá y convivía con la gente de mi pago de Uracatao, el indio, digamos así, no era el de ahí, sino era el de otro lado, era el del Chaco, ese era el indio. De hecho, a mí me pasó siendo infante, de que, por ejemplo, me habían pedido palabras para escribir. Mi madre es nacida bien de los cerros de allá de Uracatao, pasado la zona de Alumbre, más allá, que se llama Chacra, ya viene en la cordillera. Y ella, por supuesto, nos educó con términos bien de la zona. Entonces yo fui con mi listadito a la escuela, y en la escuela me rechazaron todos los términos que para mí tenían sentido, pero para la maestra no tenía ningún sentido, sino eso estaba mal. Entonces todo eso genera yo digo muchas veces un autorrechazo, ¿sí? Por eso lo que decía Agustina, que a veces genera rechazo, muchas veces también pasa eso, a eso me refería, ¿sí? Y después había otra cosa que quería comentar en su momento, no de ahora, sino de la clase pasada, que era cuando te referías a esta anécdota sobre el chico que iba con mochilas y demás, y que el otro profesor había hablado bien acerca de el rol que juegan los que hacen investigaciones en el lugar, ¿no? Me comentabas que estabas haciendo investigaciones en el Churcal, ¿sí? Ujú. Y yo pensaba en ese momento, digo, o sea, vos cuando observabas ese muchacho que levantaba, que seguramente era del lugar, de la zona, o sea, como tu papel como investigador, no le decís nada porque no querés interferir en ese chico que también es tu objeto de estudio, porque bien dijiste vos, o sea, los de la comunidad de Churcal, cuando estás ahí en el lugar, todos ellos pasamos a ser también objeto de estudios. Entonces es todo un tema bastante complejo, ¿no? Nada, solamente quería comentar eso. ¿Y por qué dice cuando dijiste que era el Churcal te pedí en forma inmediata, necesito referencia? Porque hay unas cosas que siempre reniego, ¿sí? Por ahí, te digo, es un planteamiento
No sé cómo es ahora, porque yo vuelvo a Molinos cada vez que puedo, 2 o 3 veces al año, pero no estoy en forma permanente. Pero sí hay algo que nos falta, que es conocer eso que está ahí. Porque venimos de ese pasado de decir que el indio está en otro lado, a darnos cuenta que el indio estaba ahí, ¿no? Y este proceso que alguna vez pasó con los Quilmes, que lo sacaron de ese lugar y lo trajeron a la zona de Quilmes, a Buenos Aires, sigue pasando. Recién mencionabas algo de quién, o sea, algo entendí algo que tenía que ver con lo económico, pero eso sigue pasando todavía en el sentido de que la enorme cantidad de gente del Duracatao que está acá en Buenos Aires es impresionante. Y te digo, si alguna vez tienen la oportunidad de ir en Semana Santa y van a ver la diferencia de gente que hay en ese periodo en Semana Santa, que es cuando vuelven la gente de allá, ¿sí? Se van a dar cuenta y ese proceso sigue pasando, ¿sí? A pesar de que pareciera que es tan lejos. Así, bueno, nada, quería agregar eso nada más y gracias, muy enriquecedora tu exposición, tu clase, ¿sí? Bueno, Mateo, muchísimas gracias a vos. La verdad que lo que dijiste está lleno de cosas súper ricas para charlar. Espero poder retomarlas todas, pero me parece espectacular que, bueno, vos siendo de la zona puedas traer tu propia experiencia y tu propia opinión. Me parece recontra importante. Eh, Empiezo por el principio, lo que dijiste de esto que vos en un momento pensabas que, o cuando era chico se hablaba del indio y uno pensaba en el Chaco, ¿no? Y esto es re interesante porque es parte de esa construcción del discurso de qué son los indios y quizás, o qué es asociado a un modo de vida particular que es los pueblos de la zona más selvática, ¿no? Y además, también quizás podemos hilar más fino y decir, es una, es una bajada de línea del norte, como decíamos la vez pasada, ¿no? Para, para la opinión general, ¿no? Para el discurso común, ¿el indio cuál es? El que tiene taparrabo y tiene la pluma, ¿no? Y eso viene de los nativos americanos, ¿no? Los llamados los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que nosotros seguimos mirando para allá y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿no? Cuando después nos miramos hacia adentro, tenemos otra riqueza, tenemos otra heterogeneidad y otra variabilidad, ¿no? Y lo que decías eh, respecto de la anécdota en la escuela me pareció espectacular, porque yo iba a decir algo así, e iba a tomar como ejemplo, no sé, al pueblo mapuche, pero cómo me trajiste este ejemplo espectacular, digo, digamos, cómo acciona esto en un niño, ¿no? Como eras vos en su momento, que trajo sus propias cosas, ¿no? Su propia vida, cultura. Podemos llamar patrimonio también, podemos llamar patrimonio, digamos, como quieras, querramos. Y es desde la institución autorizada, que es la escuela, que es el Estado, que es la maestra, que posiblemente la maestra también sea parte ¿no? De que viva también ahí en el territorio, quizás, ¿no? Pero como desde esa línea, desde ese actor social, hay una línea que dice, no, esto está mal, no, esto no es así, ¿no? Bueno, entonces yo, volviendo a esto de que decías vos mismo del autorrechazo, ¿no? Eh, cuando, cuando han bajado una línea tan fuerte, y bueno, uno psicológicamente empieza a alejarse de eso, ¿no? Yo pensaba, imagínense años de prohibición, ¿no? Con la conquista española y con el Estado argentino, años de prohibición de costumbres y de lenguas, por ejemplo, aborígenes. Eh, y para quien ha visto a sus hijos, para quien ha sufrido en carne propia la discriminación y la falta de oportunidades, vamos a hablar específicamente de estas cosas. Eh, para sus hijos, evidentemente, no va a querer eso. Va a querer que sus hijos tengan otra vida, que tengan otras oportunidades, que no atraviesen por ningún sufrimiento, quizás, ¿no? Entonces, muchas veces, quizás se va a evitar es mostrar eso. ¿Por qué? Porque ha sido eh, víctima de esos ataques, ¿no? Entonces, eso hace que muchas costumbres hayan quedado
vamos a decir, en la intimidad, en lo privado, invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que se reproduce desde el discurso de los medios es, no, pero si no hablan la lengua nativa, no son indios, ¿no? No son verdaderos. Bueno, hay unos aborígenes que a lo largo de los años, desde que fueron conquistadas estas poblaciones y relocalizadas, como mencionábamos el caso de los Quilmes, y como mencionabas también parte del proceso, un proceso económico del país migratorio de las zonas rurales a las zonas centrales de la ciudad, ¿no? Eh, Muchas veces estas lenguas han perdido hablantes, lenguas como por ejemplo el cacán, que era la lengua que se hablaba en los valles calchaquíes antes de la conquista. Hoy en día se conservan palabras, se conservan eh, vocablos, se conservan nombres de lugares, pero tengo entendido que no se conserva la gramática, ¿no? Entonces, también cuando juzgamos, tenemos que entender los procesos históricos. ¿Por qué no se habla cacán? ¿No? Bueno, hay un proceso histórico de conquista político atrás de esto, ¿no? Bien, bueno, entonces, de la mano de esto que venía diciendo el compañero, eh, las comunidades han estado siempre, eh, han sido siempre expuestas a este extractivismo, ¿no? A esta conquista. Hoy en día, quizás se ve en cuestiones económicas más modernas o de coyuntura actual, como por ejemplo el extractivismo que tiene con la minería, ¿no? Bueno, otro tema que podemos meternos también a charlar y debatir y poner opiniones sobre la mesa, súper interesantes. Digamos, la extracción de recursos naturales minerales en sus territorios, ¿no? Que afectan, primero que las ganancias de eso no necesariamente eh, eh, tienen como beneficiarios a los propios integrantes de la comunidad. Y segundo, que muchas veces implica contaminación de otros recursos, ¿no? Otra cuestión, el extractivismo a nivel, digamos, de expropiación de tierras, ¿no? En su momento, desde que los pueblos de Aitas, por ejemplo, hablamos de Noa, fueron conquistados, y bueno, otros pueblos también sus tierras fueron expropiadas, desde ese momento hasta tiempos actuales, ¿no? Donde ciertas tierras que quizás estuvieron habitadas por años, por familias, ¿no? En el cerro. Bueno, ahora con el desarrollo de emprendimientos turísticos, con el boom de la industria vitivinícola, bueno, esos territorios empiezan a tener un poco más valor, se empiezan a visualizar proyectos, bueno, y ahí aparecen discusiones sobre los territorios, ¿no? Imagínense que cuando se dio la conquista, esas tierras se habrán repartido entre una persona, después se habrán subdividido, después se habrán subentregado, después se habrán subvendido, ¿no? Y eso se habrá sucedido en una oficina en la capital provincial. Y después viene alguien con un título que dice, ahora, ¿qué tal? Mira, esta tierra es mía. ¿Cómo es mía? Que acá vivimos mi familia y yo, y esta casa la hizo el abuelo de mi abuelo con las manos, ¿no? Como que es tuya. Que me tengo que ir. Bueno, esos son problemáticas actuales, ¿no? En los territorios. Eh, ¿No? Entonces, la arqueología pasa también puede ser parte también de este extractivismo, ¿no? De esta extirpación de, de cosas, de historia, de bienes de las comunidades, los pueblos aborígenes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, ¿no? Imagínense, yo vengo de la universidad, voy al Valle Cachaquí, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Pirulito, vengo de la universidad, vengo de la ciudad de Buenos Aires y voy a contarte lo que es tu historia, ¿no? Te voy a decir quién sos, básicamente, ¿no? Y estas cosas tan hermosas que son tuyas, con las que vos conviviste en toda tu vida, que siempre estuvieron ahí, bueno, me las voy a llevar. Me las llevo a la ciudad, me las llevo al museo. Nunca más van a saber dónde fueron, nunca van a saber qué es eso o qué información yo le saqué, ¿no? Entonces, si eso no es extractivismo, si eso no es
una continuidad en la conquista, ¿acaso qué es el extractivismo? Me parece, ¿no? Es otra arista, ¿no? Me parece. Eh, Así que mucho cuidado con cómo hacemos arqueología también. Eh, es algo que yo digamos, a mí esto no me lo enseñaron en la facultad. Es algo como que yo me fui haciendo a los cachetazos en mi campo, digamos. Y me fui interesando por este tema. Eh, no es algo que, como les decía hace un rato, no hay una manera correcta de hacer las cosas. Pero cuando lidiamos con seres humanos, con grupos humanos, lo importante es el diálogo, lo importante es entender la manera en que lo ve el otro, ¿no? No hay una manera única, correcta, ¿no? Eh, entonces, si hablamos de patrimonio, como les decía hace un rato, para mí es un fenómeno del presente, ¿no? Eh, que implica una continuidad. O sea, por más que las comunidades hayan atravesado procesos históricos muy fuertes, muy rupturistas, como, no sé, la conquista, o como la invisibilización y la negación por parte del Estado, sigue habiendo una continuidad, ¿no? Sigue habiendo continuidad en ciertas prácticas, en ciertas maneras de hacer las cosas, en ciertas festividades y en la misma ocupación del territorio, digamos, no es menor, ¿no? En la misma continuidad en la ocupación del territorio. Entonces el patrimonio no solo nos da información sobre el pasado, sino que para mí el patrimonio es un elemento de disputa, es un elemento de negociación. Sobre el patrimonio hay eh, opiniones diversas, ¿no? Y esto también, volviendo un poco a lo que decía antes, eh, sobre todo porque el patrimonio, fíjense, voy a volver un segundito atrás, cuando yo busco en Google qué es patrimonio, me sale esto, me sale la casa, me sale unos billetes, me sale la guita, unas monedas. Ahí perdida apareció la pirámide de Quetzalcóatl en Chichén Itzá, pero lo que aparece es plata. Entonces, el patrimonio entra en un circuito económico. O sea, las momias de Yuyayaco están en el museo más importante de la provincia de Salta, una de los atractivos turísticos más importantes de la provincia, así que genera muchísimo ingreso. ¿Quién se queda con esa plata? ¿A dónde va eso? ¿Qué se hace? Bueno, son preguntas, ¿no? A lo que voy es que eso tiene, el patrimonio tiene una dimensión económica. Se llama patrimonio, por ejemplo, para la gente no dice, ah, mira, esto es mi patrimonio, ¿no? ¿Me pasas ese patrimonio? ¿No? No es una categoría, es una categoría impuesta cuando se apropia por otra sociedad, otra comunidad, otro sector, y cuando se pone, entra en un circuito económico, ¿no? Mateo dice, por eso, valor, algo con valor, o sea, hay diferentes concepciones de lo que es el valor, ¿no? El valor económico, el valor simbólico, el valor identitario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto que yo les estoy comentando eh, tiene que ver, va de la mano con las reivindicaciones identitarias de las comunidades, ¿no? El patrimonio es un objeto o algo en el que esa reivindicación identitaria puede, puede tomar su anclaje material, ¿no? Pero, como venimos diciendo, excede a lo puramente material. Tiene que ver con una lucha muchísimo mayor. Y para mí, esta es mi opinión, eh, para mí la arqueología debe ser arqueología política y debe ser consciente de todo esto. O sea, no podemos ir por el costado de esto, decir, ah, no, yo hago ciencia. Para mí, esto es mi opinión y yo no puedo hacerlo de esta manera. No, yo no puedo hacer oídos sordos a estas discusiones cuando estudio patrimonio. Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se resuelve esta cuestión? No lo sé. No, digamos, no hay una última palabra, no hay una manera de hacer estipulada. Eh, ya con esto cerramos. Hace un ratito les hablaba del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales, el ENONTPO. En ese encuentro, los pueblos plantean la necesidad y la obligación de la consulta previa, libre e informada. ¿Qué es esto? Es cualquier tipo de obra, cualquier tipo de actividad a realizarse dentro de sus territorios debe implicar una consulta a la comunidad involucrada directamente con eso,
¿no? Debe ser previa, debe ser realizada con antelación, debe ser libre, es decir, debe entender también cuáles son las dinámicas locales. Es decir, no puedo imponer yo la manera en que va a ser esta consulta, que va a realizarse esta consulta. Y debe ser informada, debe ser transparente. ¿No? Debe mostrarse con transparencia lo que se va a realizar. Esto vale para cualquier tipo de proyecto de todo tipo de color científico, infraestructura, lo que sea. Debería ser así. No siempre es así. Nosotros, yo con mi equipo de investigación, como les decía hace un rato, nosotros nos fuimos haciendo a los golpes. Nosotros nos llegamos el primer día de excavación y dijimos, vamos a hacer una consulta libre e informada. Nosotros llegamos y empezamos a aprender ahí. Y al principio nos habrán bajado del sitio, nos habrán dicho, ¿ustedes quiénes son? Salgan de acá. Y ahí fue como empezamos a hablar, ¿no? Ah, no, pará, bueno, perdón, perdón, no me di cuenta, ¿no? A ver, nosotros queremos hacer esto. Bueno, podemos juntar, ¿no? Hacemos una asamblea. Ok. Donde de manera transparente comunicamos lo que nosotros, nuestras intenciones. Y ahí es donde debe hacerse esa fusión de la arqueología que les comentaba, ¿no? Es decir, ok, a mí me sirve publicar un paper sobre este lugar, es lo que hago, mi laburo. Me sumo a punto para conocer. Pero para ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué les interesa? O no quieren que se estudie este lugar. En general, cuando uno tiene un vínculo de humano a humano, en general la relación es buenísima, ¿no? Cuando uno se abre, ¿por qué? Porque a las comunidades también les sirve que desde otra lista se genere información sobre el lugar, que se genere visibilidad, ¿no? Que se ponga en la discusión el patrimonio y diga, bueno, esto es parte de la historia, es parte del presente de la comunidad. Entonces es útil de alguna manera, o podría ser útil, ¿no? Vamos a decirlo. Eh, entonces, yo creo que hay digamos, hay optimismo respecto de esto. El tema son las formas. Eh, y cómo nos afecta a nosotros que estamos acá pensando en expediciones de montaña. Bueno, seguramente para muchos vamos a la montaña como deporte o como quizás expedición por gusto, como turismo, llamémoslo como sea. No tenemos que hacer una consulta previa al ir informado. Quizás en ese caso la consulta tiene que ver con entender que estamos en un territorio que personas vivieron ahí y es parte de su identidad. Entonces, mínimamente un saludo, mínimamente no pasar escondido para que no nos vean, ¿no? Simplemente, obviamente que, digamos, es un lugar público, o sea, o la montaña, el cerro, ¿no? Uno debería tener la posibilidad, los ciudadanos del país deberían tener la posibilidad de hacerlo. Pero obviamente también tenemos que ser conscientes de que somos extranjeros ahí cuando vamos a visitar este lugar, porque no somos de ahí, ¿no? Hay gente que sí es de ahí, del territorio. Entonces, me parece importante tener en cuenta eso. Bueno, me parece que un poco siendo las 8, me parece que con esto estamos. Si alguien quiere hacer algún comentario eh, al respecto, bienvenido sea. Parece que hemos dado una imagen, presentado, digamos, discusiones sobre estas cosas que vemos en la montaña y sobre la montaña en sí misma, ¿no? Cosas que involucran otros sectores sociales, además de nosotros haciendo una expedición, ¿no? Bueno, Santi, capaz que pienso, podemos parar la grabación para que no quede tan larga y seguimos charlando un ratito y los que quieren descansan un rato, que vi que ahí ya se conectó Guillermo, ¿te parece? Bien.